El tema que nos ocupa hoy es la sola escritura, la creencia protestante en la cual ellos enseñan que todo debe estar estrictamente eh, escrito en ella, contenido en ella, de una forma literal. Todo lo que se salga de la Biblia, ellos dicen que debe de ser rechazado. Esa es eh, la, la forma de pensar del protestante. ¿Quién no ha llegado a acusar entre protestantes y católicos y retarles diciéndoles, ¿dónde está eso en la escritura? Dame ese versículo bíblico. Los católicos, por supuesto que pensamos que la Biblia es una fuente importantísima de la revelación, pero también creemos en la tradición con T mayúscula, una tradición apostólica que la Iglesia es la depositoria de ella, y por 2000 años ella es la tesorera de esa tradición. La Iglesia define en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 76, cómo fue la revelación. La Iglesia enseña que hubo una revelación oral y una revelación por escrito. Paso a leérselo. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Una, oralmente. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo le enseñó. Eso es lo que los católicos le decimos tradición. Y lo vamos a ver, la postura católica, con versículos bíblicos, como también lo vamos a ver con los padres apostólicos y padres de la Iglesia. Por escrito, también define la Iglesia que es la Biblia y que es la fuente de revelación escrita. Y dice así: los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. El protestante dice, por ponerte un ejemplo, que solo la Biblia, que ella sola se interpreta, que no debe de haber ninguna institución capaz de poder enseñar con la escritura, que la escritura habla por sí sola, que cualquier individuo es capaz de interpretarla. Les pongo un ejemplo. Imagínense un pentecostal y un testigo de Jehová. El pentecostal, por ejemplo, les dice que Jesús es Dios. Y, por ejemplo, le puede citar el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. La palabra estaba con Dios y la palabra es Dios. Pero el testigo de Jehová, usando una Biblia que sí, que está muy mal traducida, pero no deja de ser Biblia, y le muestra con la Biblia que Jesús no era Dios, sino que era un Dios. Entonces, la escritura entra en confrontación y debe de haber una institución que sea la depositaria de la fe, la que tiene que decir lo que es correcto y lo que no es correcto. Vamos a ver con la Biblia, a ver si también los apóstoles creían que la escritura se interpretaba por sí sola. Vamos a leer Hechos, capítulo 8, versículo del 27 hasta el 31. Se levantó y partió, y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candance, reina de los etíopes,
que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y lo oyó leer el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él contestó: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Podemos ver cómo la Escritura nos enseña que ninguna persona puede interpretarla, sino que esa interpretación debe estar bajo las enseñanzas de la Iglesia, y no cualquier iglesia, sino la iglesia que surgió desde los apóstoles, la Iglesia católica. Vemos esa humildad del etíope que ve que la Escritura es difícil de interpretarla. Él se ve incapaz de interpretar y darle sentido a ese versículo de Isaías, y le pide a Felipe que le explique. Eso sería incapaz cualquier protestante de humillarse y preguntarle a alguien, mucho menos a un sacerdote, qué significa ese versículo o ese capítulo bíblico, sino que él, en su libre albedrío, él interpretará según quiera, o según le vengan ganas, o según a él le convenga creer que dice la Escritura. Otro ejemplo bastante claro, ¿cuál es? El concilio, el primer concilio de Jerusalén, que lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del versículo 1 en adelante, donde los apóstoles, ya sin el maestro, deben de acabar con una polémica que venía trayendo problemas a la iglesia, ya que algunos empezaban a enseñar que los gentiles que debían abrazar la fe cristiana debían seguir bajo la ley mosaica y ser circuncidados. La iglesia tenía que tomar una decisión consecuente para atajar esta problemática, y los apóstoles no fueron a revisar ni fueron a buscar la Escritura, el Antiguo Testamento, Código de Alejandría, sino que fue Pedro, con su autoridad como jefe de la iglesia y cabeza de la iglesia, dio la solución y terminó con esa problemática dentro de la iglesia. Si Pedro hubiera sido protestante, ¿qué hubiera hecho? Se fue reunido con los apóstoles y estarían repasando el Antiguo Testamento y dando respuesta con la Escritura, pero ahí la iglesia se basó en su autoridad, en una autoridad dejada por Cristo. Y existe un problema bastante serio con el tema de poder interpretar las Escrituras según a nuestra conveniencia, según a mí me convenga. Y la Escritura esto lo condena. Vamos a leer, por ejemplo, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Lo escribe también en todas las cartas, cuando habla en ellas de esto. Aunque hay en ella cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás Escrituras. Fíjense cómo termina Pedro diciendo: interpretan torcidamente también las demás Escrituras para su propia perdición. Pedro nos enseña que las Escrituras no pueden ser interpretadas a nuestra conveniencia. Ya en aquellos tiempos había personas que torcían las Escrituras y era para su propia perdición. Vemos cómo Pedro advierte de la dificultad de la Sagrada Escritura y nos enseña que no es ningún juego y que podemos ser condenados por eso mismo. Y nos vuelve a advertir
por ejemplo en 2 de Pedro 1:20, que no podemos interpretarla de una manera privada, una manera a nuestra conveniencia, a lo que nos convenga creer, porque si la interpretamos según nuestra conveniencia, a lo que nos convenga, entonces eso que tú dices que es palabra de Dios, no es palabra de Dios. Y Dios no puede ser responsable de las cosas que tú dices que dice la Escritura. Lo que tú tuerzas de la Escritura, eso no lo dice Dios. Eso lo dices tú. Y arrepíntete de eso, porque te puede llevar a perdición. Seguimos. 2 de Pedro 1:20. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. ¿Qué hace el protestante? A los protestantes les encantan las profecías. ¿Quién no ha escuchado a algún protestante de interpretar las profecías de Daniel? Las profecías de Apocalipsis. ¿Quién de ellos no se ha atrevido a interpretar esos libros con la dificultad que esto contrae? Y como ya hemos dicho, nos lleva a condenación. Todas las iglesias protestantes rechazan de manera irracional la tradición de la iglesia y niegan las enseñanzas que éstas encierran. Siempre cuando hablamos de tradición o de sagrada tradición, tenemos que resaltar que tradición se escribe con T mayúscula. ¿Y qué dice la iglesia respecto a la tradición? El catecismo de la iglesia dice en el numeral 78 lo siguiente: esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. La iglesia no separa la revelación escrita y la revelación oral. Por ella, la iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y que ora. Pero puede venir cualquier protestante y dice: las tradiciones son malas. A mí mi pastor me ha enseñado que las tradiciones son malas. No recuerdo en este momento el capítulo, no sé si es el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo o el 8, discúlpenme si me estoy equivocando, donde el mismo Cristo tacha a los fariseos de hipócritas y que han cambiado la palabra de Dios por tradiciones de hombres. Este tema lo vamos a tratar en otro vídeo, porque vamos a ver cómo los protestantes han cambiado la palabra para cambiar el sentido de eso. Y de ahí viene. Pero el protestante nos puede preguntar: ¿dónde viene eso en la Biblia? La Biblia nos enseña que debemos seguir tradiciones. Pues sí que está en la Biblia. Lo vamos a leer en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. O sea, ya en ese tiempo, unos 30 años, 40 años después de haber partido Cristo, los apóstoles ya iban teniendo sus tradiciones y sus enseñanzas que iban transmitiendo a otros discípulos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 dice: así pues, hermanos, manteneos firmes
y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Como podemos observar, San Pablo habla de una tradición de viva voz o cartas, como las conservamos en la Sagrada Escritura. Pero estas tradiciones de viva voz van pasando de los apóstoles a sus sucesores y así hasta nuestros días. Y para corroborar lo que estoy diciendo, que no es un invento mío, vamos a leer la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalos a hombres fieles que sean capaces de instruir a otros. El apóstol se preocupaba de que lo que él iba enseñando a sus discípulos que fuera fielmente entregado a otras personas y que esas personas a su vez enseñaran a otras y a otras y a otras hasta nuestros días. Vamos a corroborar esto no solamente con escritura, sino también que lo vamos a apoyar con padres de la Iglesia y padres apostólicos. Podemos ver, por ejemplo, como San Ignacio en la carta a los Filadelfios, capítulo 8, nos dice: porque he oído a ciertas personas que decían, si no lo encuentro en las escrituras funcionales, no creo que esté en el Evangelio. Y cuando les dije, está escrito, me contestaron, esto hay que probarlo. ¿Os suena, verdad? La típica pregunta protestante. Pero para mí, mi escritura fundacional es Jesucristo, la carta inviolable de su cruz y su muerte y su resurrección y la fe por medio de él, en la cual deseo ser justificado por medio de vuestras oraciones. Os voy a dar lectura de San Ireneo, que fue discípulo de San Policarpo, que al mismo tiempo San Policarpo fue discípulo de San Juan. Esto lo escribió allá por el año 130 después de Cristo. Fíjense qué importante y qué claro habla San Ireneo. Porque al usar las escrituras para argumentar, la convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas o de no decir las cosas rectamente, o de no tener autoridad, y de narrar las cosas de diversos modos. No se puede en ellas descubrir la verdad si no se conoce la tradición, y terminan por no estar de acuerdo ni con la tradición ni con las escrituras. Es lo mismo que le ocurre a los protestantes. No pueden descubrir la verdad si no conocen la tradición. Y al final no creen en la tradición, pero tampoco van a creer la escritura. ¿Por qué no creen en la escritura? Cuando un católico le explica con las escrituras y se la explica, le da su contexto, incluso le hace una perfecta exégesis, le explica en griego y terminan por no creerles a la escritura. Y sigue diciendo San Ireneo, pero la fuerza de la tradición es una misma. Las iglesias de Germania no creen de manera diversa, ni transmiten otra doctrina diferente de las que predican las de Iberia o de los celtas, o las de Oriente como las de Egipto o Libia, así como tampoco las iglesias instituidas en el centro del mundo. Aquí ya podemos ver que esta tradición ya era católica. No hay nada que se enseñe
en ninguna iglesia católica y que hablen lo contrario en otra. Todas siguen la misma doctrina. Todas siguen la misma enseñanza. Todas siguen las mismas tradiciones. Yo perfectamente puedo acudir a una iglesia aquí en España, puedo ir a otra iglesia católica en Singapur, puedo ir a otra iglesia católica en África, en cualquier país africano, y todas son exactamente iguales, una misma liturgia. El mismo evangelio que se lee aquí, se lee en China, porque esta iglesia es católica y todas seguimos una misma tradición. Por último, os voy a leer un par de frases de este gran doctor de la iglesia, gran teólogo de la iglesia, San Agustín de Hipona. Dice este gran teólogo y padre de la iglesia lo siguiente: no creería en el evangelio si a ello no me moviera la autoridad de la iglesia católica. Si tú dices no creas a los católicos, tú no puedes con rectitud utilizar las escrituras para traerme la fe, porque fue bajo el mandato de los católicos que yo creí en las escrituras. Bastante claro, San Agustín. Y sigue diciendo en otra frase: todo lo que observamos por tradición, aunque no se haya escrito, todo lo que observa la iglesia en todo el orbe, se sobreentiende que se guarda por recomendación o por precepto de los apóstoles o los concilios plenarios cuya autoridad es indiscutible la iglesia. Ayer me preguntó un hermano cuáles tradiciones conserváis hoy en día de las iglesias, por ejemplo, de los primeros siglos. En ningún lugar de la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla, por ejemplo, de utilizar velas en el culto. Los católicos usamos velas en el culto, usamos un altar, y la manera de ungir y de consagrar ese altar es la misma forma con la que se consagraba el altar por parte del obispo en los primeros siglos. De la misma manera se consagra hoy en día en el siglo XXI. Son enseñanzas orales, no escritas, que fueron recomendaciones, que fueron órdenes dadas por los apóstoles. Si leéis el último capítulo del Evangelio según San Juan, ¿qué dice? Que el Señor enseñó y hizo tantísimas cosas que el mundo sería incapaz de contener tal cantidad de libros. No podría contener tal cantidad de libros de las cosas incontables que hizo nuestro Señor Jesús. Hemos visto cómo la doctrina de la sola Escritura brilla por su ausencia en la Biblia. Es una novedad esta doctrina. Durante 16 siglos no existió tal doctrina. Es totalmente ausente, no existe en la Escritura. Hasta la llegada de Martín Lutero, con su revolución religiosa llevada a cabo por él, nunca se vio algo así. La Escritura enseña, como ya hemos visto, todo lo contrario a la doctrina protestante. Su principal dogma resulta que no tiene sustento bíblico, y muchos católicos le creen cuando les dicen que todo debe de venir en la Escritura, siendo ellos mismos descalificados al no poder sostener tal cosa. Lo único que ha traído el libre examen, la sola Escritura, es división tras división, ya que cada cual interpreta la Escritura según entiende, y crean interpretaciones como personas que puedan acercarse a la Escritura.
Así vemos la división existente en todas las denominaciones evangélicas, miles de verdades bíblicas, negando incluso puntos centrales de la fe cristiana. Y todos dicen interpretar correctamente la Escritura. Si creyeran en la Escritura, creerían lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, que la Iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. Y yo le creo a la palabra de Dios. Le creo que Cristo dejó una iglesia y esa iglesia interpreta de la manera correcta todos los puntos fundamentales de nuestra fe para que podamos ser salvos. Dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 2, que todo aquel que no crea el Evangelio, tal como lo predicaron los apóstoles, han creído en vano. ¿Cuántas personas en nuestros días creen en vano? Siguiendo a maestros que lo único que hacen es llevarlos a la condenación. Pues hermanos, hasta aquí esta breve explicación de la sola escritura. Espero que os haya gustado. Déjenme un me gusta si os gustó, suscríbanse y recuerden, si quieren ayudar a este canal a seguir mejorando, en la descripción del vídeo pues le dejo cómo pueden hacerlo. Así que Dios les bendiga.